Desde hace siglos se murmura que en los sótanos del Vaticano existen bóvedas repletas de documentos que jamás han visto la luz del día. Allí, entre pergaminos frágiles y códices sellados, se encontrarían escritos que cambiarían la manera en que millones de creyentes entienden la historia del cristianismo. No se trata de simples relatos secundarios, sino de testimonios ocultos que hablan directamente de María Magdalena y de la importancia que pudo tener junto a Jesús. La pregunta inevitable es, ¿por qué razón esos documentos permanecen bajo llave? ¿Protegidos con tanto celo? El Vaticano, como guardián de la tradición, ha mantenido un control estricto sobre la información que se difunde al mundo. Si ciertos textos desafían la versión oficial de los evangelios, su publicación podría generar un terremoto espiritual y político. Algunos investigadores aseguran haber encontrado referencias en archivos olvidados, pequeños fragmentos que apuntan a la existencia de escritos donde Magdalena no es vista únicamente como una seguidora, sino como alguien con un papel central en la enseñanza de Jesús. Estas piezas, dispersas y ocultas, han alimentado la sospecha de que el Vaticano conserva algo demasiado grande para ser revelado sin consecuencias. El misterio de estos manuscritos escondidos no radica solo en su contenido, sino en el silencio que los rodea. Un silencio que, lejos de apagar la curiosidad, ha multiplicado las dudas. Si realmente no tuvieran valor, ¿por qué mantenerlos guardados bajo estricta vigilancia? Este enigma abre la puerta a un viaje hacia lo desconocido, donde la figura de María Magdalena comienza a brillar con más fuerza, cuestionando todo lo que creíamos saber sobre ella y sobre el origen mismo del cristianismo. En los evangelios oficiales, María Magdalena aparece en momentos clave de la vida de Jesús. Está presente en su ministerio, lo acompaña en el Calvario y, según los relatos, es la primera en presenciar su resurrección. Sin embargo, a pesar de su protagonismo, la tradición la redujo durante siglos a la imagen de una pecadora arrepentida, una interpretación que distorsionó su verdadero papel. ¿Por qué un personaje tan cercano a los hechos fue relegado a un segundo plano? Los textos apócrifos, en especial el Evangelio de María, dibujan una figura distinta, una mujer que no solo fue discípula, sino también consejera y transmisora de enseñanzas profundas. En ellos se describe cómo los demás apóstoles la escuchaban, incluso con recelo, reconociendo que Jesús le confiaba revelaciones que no compartía con los demás. Este detalle ha llevado a muchos estudiosos a considerarla no solo una discípula, sino un verdadero apóstol, quizás el más cercano a comprender el mensaje de Cristo en su esencia espiritual. El contraste entre ambas visiones es abrumador. Por un lado, una mujer reducida a estigma y penitencia. Por el otro, una líder espiritual cuya voz resonaba con autoridad en la primera comunidad cristiana. Si los documentos ocultos del Vaticano confirman esta segunda versión, estaríamos frente a un cambio histórico. María Magdalena habría sido pieza central en la construcción del cristianismo y su figura femenina habría tenido un peso que la historia oficial se encargó de borrar. La pregunta persiste: ¿era solo una seguidora? ¿Una discípula más? ¿O fue la guardiana de un conocimiento que el mundo aún no está preparado para aceptar? Este dilema abre un horizonte inquietante sobre la verdad de su relación con Jesús y el lugar que ella ocupaba en el círculo más íntimo de su vida. Si existe una razón de peso por la cual ciertos documentos sobre María Magdalena permanecen ocultos, es el impacto que tendrían en la estructura misma de la Iglesia. Durante siglos, la institución se ha erigido sobre una interpretación específica de los evangelios, una que coloca a los apóstoles hombres como los únicos portadores de la verdad y minimiza la voz de las mujeres. Pero ¿qué pasaría si los escritos ocultos confirmaran que María Magdalena fue más que una seguidora, más incluso que un apóstol?
Algunos estudiosos sostienen que estos textos sugieren una relación íntima y profunda entre Jesús y Magdalena, no solo en el plano humano, sino también espiritual. Una unión que, de ser reconocida, rompería con siglos de enseñanza en los que se negó cualquier posibilidad de igualdad entre hombres y mujeres dentro del cristianismo. El temor de la Iglesia no sería simplemente que se descubra un vínculo personal, sino que éste revelara un modelo de liderazgo compartido en el que la mujer desempeñaba un rol sagrado y legítimo. Aceptar esa verdad habría significado modificar la estructura jerárquica y patriarcal que dominó desde los primeros concilios. El mensaje de Jesús, transmitido a través de Magdalena, podría haber impulsado un cristianismo muy diferente, menos rígido, más abierto a la igualdad y a la participación femenina en lo espiritual. Tal posibilidad era, y aún es, peligrosa para quienes sostienen el poder desde lo alto de la institución. Por eso, más que un secreto sobre la vida personal de Jesús, lo que se teme es la revolución que esta verdad desencadenaría en la fe de millones. Una verdad que, al salir a la luz, podría liberar una comprensión distinta del cristianismo, una que ya no tendría vuelta atrás. Entre los documentos que han salido a la luz de manera fragmentada, existen evangelios conocidos como gnósticos, que ofrecen una visión muy distinta del mensaje de Jesús y del papel de María Magdalena. El más relevante, el Evangelio de María, muestra una enseñanza centrada en el conocimiento interior, en la conexión directa del alma con lo divino, sin la necesidad de estructuras rígidas ni intermediarios. Esta perspectiva representaba un desafío directo a la autoridad eclesiástica, pues invitaba a cada persona a buscar la verdad en su interior. En estos textos, María Magdalena es presentada como receptora de revelaciones ocultas, portadora de una sabiduría espiritual que los demás discípulos apenas comprendían. Su voz se levanta en medio de las dudas de Pedro y los otros, reafirmando que lo que ella transmite proviene directamente de Jesús. Aquí no aparece la figura estigmatizada de la pecadora arrepentida, sino la de una maestra espiritual, con autoridad para guiar a la comunidad. Este mensaje, si se hubiera difundido con fuerza, habría transformado la manera en que el cristianismo entendió la fe. En lugar de poner el énfasis en la obediencia ciega, se habría priorizado la experiencia interior y la revelación personal. Además, al reconocer a Magdalena como portavoz legítima, se habría dado lugar a un cristianismo en el que la mujer ocupaba un papel central, algo que las estructuras patriarcales de los primeros siglos no podían tolerar. Los evangelios olvidados nos muestran un cristianismo alternativo, más libre, más humano y profundamente espiritual. Y es precisamente por esa razón que quedaron al margen, relegados al silencio. Sin embargo, su existencia resuena como un eco incómodo que no se puede acallar por completo, recordándonos que la historia que nos contaron tal vez no sea la única posible. Hoy, siglos después, el misterio sigue vivo. Los documentos ocultos, los evangelios marginados y las versiones silenciadas de la historia de María Magdalena siguen generando preguntas que la Iglesia no ha querido responder del todo. Es posible que nunca se nos entregue la verdad completa, pero lo que ya sabemos es suficiente para intuir que detrás de los muros del Vaticano se esconde una versión del cristianismo que podría cambiarlo todo. La figura de Magdalena emerge como un símbolo de lo que se intentó borrar: la voz de la mujer, la sabiduría interior, la posibilidad de un camino espiritual libre de jerarquías impuestas. Al recordar su presencia junto a Jesús, no como espectadora, sino como protagonista, se abre una grieta en la historia oficial, una grieta que nos invita a cuestionar lo que hemos aceptado sin dudar, a mirar más allá de lo que nos contaron y a buscar la verdad en los lugares donde reina el silencio. El eco de esos documentos ocultos no se limita al pasado.
Resuena hoy en cada persona que se pregunta por el verdadero mensaje de Jesús, en cada mujer que busca recuperar el lugar que le fue negado, en cada creyente que siente que la fe no debe estar atada a instituciones, sino a una experiencia personal con lo divino. Tal vez esa sea la razón por la que estos escritos no se revelan, porque contienen una libertad demasiado poderosa, capaz de despertar conciencias y de derrumbar estructuras que se sostienen en la obediencia. La verdad prohibida sigue latiendo, esperando el momento en que sea imposible callarla. Y cuando eso suceda, el mundo no volverá a ser el mismo, porque entonces la voz de María Magdalena, la primera testigo de la resurrección y quizás la guardiana del mensaje más profundo de Jesús, volverá a escucharse con toda su fuerza.